para que esta persona salga adelante lo antes posible y no se trata de acapararlo, de no, es el proceso de las matemáticas, ese es mío, ustedes no. No, al contrario, se trata de trabajar en equipo. Completamente de acuerdo, mi estimado. Y entonces, ya hablamos de discalculia, ya hablamos de disgrafia, ya hablamos de dislexia, que no se llaman así, se llaman trastornos específicos del aprendizaje con dificultad en Pon el nombre de la lectura, la escritura y las matemáticas. Sí. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a el 10º y último episodio de la 6ª temporada de Claro que sí. Regresa invitado muy solicitado, probablemente el video más visto en la historia de Claro que sí. Ah, sí. Sí, tú tienes el video más visto en la historia de Claro que sí, que es ¿cuánto paga la maestría en la UNAM? Ese es el video, yo pensé que era el de Neuromitos. El Neuropitos, ¿no? Tienes toda la razón. Sí, yo tengo otros datos, pero no, sí. Y han participado bastantes personas. Luego preguntan, Pepe y yo se nos van la vida para contestar. Y ahí le ponen, no, actualmente está en no sé cuántas sumas. No, y después de becas. Aumentado. La beca, sí. Después de 9 meses la misma pregunta. Pero entonces, ¿pagan a todos o solo a algunos? No, a todos. Te tratan de engañar al inicio de que a lo mejor no tienes beca, te interesa y tú tienes que decir que sí, aunque tal vez si es necesaria esa beca, y a todas se la dan. Arruinó el sistema. Es que yo me quedé en que pagaban 12 algo, pero hablé con una chica de maestría y me dijo que ya estaba en 14 o Mira, 15. muy bien, ajustó. Sí, ya ahí subió. Por si tenían la duda todavía. En fin, bienvenido, mi estimado Armando, ¿cómo estás? Bien, bastante bien, ya hacía falta hacer otro video, entonces qué bueno que ya estamos aquí. Buenísimo. Javi, ¿cómo estás? Estoy ya alimentado. Puede notar que ya no hay pan dulce. Ya le dimos unas entradas al pan dulce de hace rato. Porque no como Conchita. Sí. ¿Te acuerdas de ese video del bananero? El bananero que fue un icono histórico en nuestra secundaria. Sí, también en la mía. Yo me acuerdo del de cómete el pan. Sí. Cómete el pan, no te lo tienes. Sí, porque se cometen muchas injusticias porque quitan el trapo y no lo ponen. Buen video ese. Sí. Es el segundo episodio que grabamos hoy. Grabamos con Alejandro Posadas hace unos momentos. Va a aparecer por acá el link al video en el cual hablamos de cómo medir una intervención eficaz en psicoterapia. Sí. Quedó bueno, quedó largo, pero bueno. En fin, vamos con cortinilla y regresamos con el tema. Perfecto. Corre la Furcio. Bien, estamos de vuelta para hablar de... entiendo que vas a hablar de 3 temitas, ¿no? Que en global, ¿qué serían? ¿Trastornos del neurodesarrollo como tal? Sí, podemos hablar de trastornos del neurodesarrollo e irnos de manera más específica a los trastornos del aprendizaje. Ok, entonces ese va a ser nuestro episodio de trastornos del aprendizaje. Sí. Nos vamos a tocar 3. Me decía Armando que uno de ellos va a ser muy rápido porque no hay investigación. Sí hay, pero es como el apestado de los 3 trastornos de aprendizaje. Que son discalculia, dislexia y disgrafia. Disgrafia, sí, el menos popular. Pero es una diferencia muy grande, ¿no? Dislexia todo el mundo lo ha escuchado. Sí. Discalculia... Mucha gente se dice a sí misma disléxica, Claro. porque se confunde entre la izquierda y la derecha una vez. Ajá, o porque cuando hablan cambian palabras, o porque los números, el 5 lo escriben al revés, es que tengo dislexia. Ya veremos que eso no es dislexia, pero sí es súper popular. Que actualmente ya no se les conoce como de esa forma, ya tienen un nombre técnico más completo, que es trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la lectura, matemáticas o escritura. Puta, qué largo está ese nombre. Sí, nosotros lo conocemos como TEAP. Trastorno específico del aprendizaje. No TEAP porque ese es autismo, sino es TEAP y ya decimos DM, dificultad matemática, o DL, dificultad en la lectura, o DE. Platícanos de esto de la dificultad. Wow. Empezamos por dificultad en la lectura, ¿no? Sí. Conocido en su momento como dislexia. Sí. ¿Qué es? Todos estos criterios vienen del DSM-5 ya en su versión editada, revisada. Y Que es el librito con el que los psiquiatras dicen, tú tienes este trastorno. Y bueno, también los psicólogos nos basamos, ¿no? Ahí están todas las categorías diagnósticas. Literalmente, como lo han visto, es el checklist, ¿no? Entonces, para tener este padecimiento, necesitamos que el niño, típicamente se diagnostica en niños,
se puede diagnosticar en la adultez, pero siempre y cuando se haya tenido una historia. De complicaciones durante el aprendizaje en la infancia. Solo se puede diagnosticar en la educación básica, o sea, en la primaria. No se puede diagnosticar antes. Si tienen a un conocido que creen que tiene dislexia porque no lee a los 5 años, pues no, porque cerebralmente aún no tiene la capacidad para aprenderlo y no ha tenido la educación. Y ese es otro punto importante. Tienen que haber cursado educación formal para que tengan la oportunidad de aprenderlo. Y si después de que tuvieron esta oportunidad no lo hicieron, ya se diagnostica. ¿Cuál es la edad esperada para que una niña o un niño sepan leer y escribir? La edad esperada está en un rango entre los 7, 8 años. Ya estaríamos pasándonos, de hecho, más o menos a los 8 años. Entonces, más o menos para los 7 que estén leyendo palabras básicas, que estén escribiendo y que al menos conozcan los números, puedan contar y operaciones. Eso es súper bueno porque cuando hablamos de que pueda leer, no es que pueda leer la Ilíada. O sea, es palabras básicas. Yo no puedo leer la Ilíada. Se me pone la Ilíada original. Claro, como muy poca gente. Pero sí hay gente que espera que el niño de repente te lea párrafos a los 7 años. Pero tenemos una anécdota aquí de la Ilíada. de mi muy amado amigo Chimpi, a quien le mando un saludo. Estábamos en el quinto de preparatoria Le di el clavo. y nos dejaron leer la Ilíada, No sabía nada. pero la versión suave de la Ilíada, la que no tiene a los dioses. Sí, la que no es una traducción directa de Homero. Y entonces, pues todos la leímos, ¿no? Y es una historia bastante ingerible esa versión. Pero pues llegamos el día, creo que era del examen, y llega Chimpi muy consternado con nosotros. Está cabrona, ¿no? Y dice, no mames, no entendí nada del libro. Y todos nos quedamos como de, pues dale, güey, no hay bronca. Y cuando va la maestra pasando por las bancas, se da cuenta del libro que leyó él, y él leyó esta versión compleja, complicada, con dioses. Del doble de tamaño. Del doble de tamaño y del triple de palabras. Y pues a los 17 años es algo difícil de procesar. Y se dijo, cariño, ¿leíste esto? En griego antiguo también, ¿no? Y entendimos que por eso no le entendían nada, porque era la edición. Porque tenía dislexia. Porque tenía dislexia. Bueno. Claramente. Eso fue un chiste, mi amigo no tiene dislexia. Y una evaluación no pedida siempre es una agresión. Lo acabamos de ver en el episodio. Sí, acabamos de ver un episodio sobre eso. Pero bueno, regresando. Se espera que a los 8 años ya esté leyendo palabras sencillas. Sí. Para la dislexia hay 2 criterios sumamente importantes. Tenemos que ver la precisión y la velocidad. Cuando falla en alguno de estos 2 o en los 2, generalmente se diagnostica con dislexia. Hay otro aspecto importante en la lectura que no estamos tomando en cuenta, es la comprensión. La comprensión no es un criterio distintivo, pero sí nos puede dar como una idea, pero eso se va más hacia cuestiones de lenguaje. Eso es como más complejo. Entonces, prácticamente nos estamos metiendo solo en la precisión y en la velocidad de lectura. ¿Qué hay de estos síntomas comunes, que es confundo la izquierda y la derecha o intercambio los lugares de ciertas letras o vocablos? Si es algo común que pasa en los niños, una buena evaluación neuropsicológica, por eso se tiene que llevar con un neuropsicólogo. Digo, no basta con que la maestra vea, lee mal, tiene dislexia, sino se tiene que hacer toda una evaluación de los demás procesos cognitivos. Comúnmente se encuentran que estos niños tienen desorientación derecha-izquierda, que es que confunden los 2 lados. Entonces, esto, que es algo aparte, suele afectar a la lectura, y por eso lo más típico que uno piensa en la dislexia es que confunden la B y la D, que sí es constante, pero no es algo distintivo. Ni prodrómico. Exactamente. Prodrómico significa que si lo tiene, basta para diagnosticar, ¿no? Sí, entonces sí es importante, sí hay que hacer esa valoración para conocer si tienen esta condición, y lo primero que se hace está en los manuales de intervención, es que entienda de una vez por todas cuál es la derecha y cuál es la izquierda. No voy a permitir que Hoy se acaba. Si no entienden eso, van a seguir leyendo mal la B y la D, que hay varios trucos y están bien interesantes. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para que de una vez por todas entiendan la diferencia entre la derecha y la izquierda? Muchas veces se les ponen pulseritas de colores, y entonces que se acuerden que esta es la derecha. Y otra técnica que yo utilizo es que las pongan así, con los dedos, y entonces acuérdate, esta es la D de dedo o de derecha. Ajá, entonces acuérdate que así va de derecha.
y ve, yo le digo, mira, estás haciendo... estás haciendo una bolita, entonces acuérdate, bolita, y entonces que sea como el inicio. Cuando las estés viendo, las pongas y ya está la palabra bonito, por ejemplo, está, no, es de bolita, bonito, entonces tienes que estar reforzando. Esto no se quita con una sola sesión, de hecho, lo recomendable es que sean algo muy intensivo, de hecho 2 veces a la semana, y Sí, que se aparte continúe. Es que yo lo escucho y hablando como psicólogo conductual, que así eso apuntamos, para mí tiene mucho que ver con la discriminación de estímulos, que es ayudarle a discriminar. ¿Y cómo lo haces? Aumentando la saliencia, aumentando las diferencias entre una y la otra. Yo sabía que incluso hay un ves las fuentes, ¿no? La Times New Roman, Arial, no sé qué. Hay una que es para gente con dislexia y tiene como muchos detallitos que hacen diferencia la P, de la B, de la D. Está muy interesante. Tal cual se llama la fuente dyslexic. Sí, que aunado a eso, digo, podría ayudar, pero como están leyendo de manera fonológica las palabras, tienden a escribir también cambiando como suena o poniendo la D cuando debía de haber la B. Y ahí está esa confusión de por qué si escribo esto no tengo dislexia. Claro. Y nada más, la importancia de que sea así de intensivo es porque se nos pasan ventanas críticas de desarrollo. Una niña o un niño que se la pasa muy mal en primero de primaria porque no puede leer, se le van a ir conocimientos clave y habilidades sociales clave. Si ir a la escuela es una tortura para mí porque no puedo escribir y porque no puedo leer, va a seguir siendo una tortura muy probablemente por el resto de los años. Sí, que a lo mejor luego hablo chistoso porque hablo como leo como hablo y me molestan y aparte se vuelve un lugar donde socialmente ya no me siento cómodo y se va formando una cosa y otra y otra. Bajan calificaciones, se burlan de él por cómo lee y todo de ahí. Sí. Creo que como mi experiencia con mamás y papás de repente es que da mucho miedo dar un diagnóstico. O da mucho miedo sí llevarlos a evaluar, pero por el amor que le tienes a tu hijo o a tu hija o a tu hija, sí llévalo. Sí, dale la oportunidad y que te den las herramientas para que el miedo no acabe causando peores daños a la larga. Porque se puede, o sea, un tratamiento oportuno, ¿cuál es el pronóstico? Como buen trastorno del neurodesarrollo, ustedes lo sabrán, no se quita. No sé, Iván. Siempre, sí, exacto. Siempre va a estar algún remanente ahí, pero podemos alcanzar un nivel de funcionalidad que hace que compense exactamente. Entonces, generalmente les va a seguir costando más trabajo, pero se les dan herramientas justo para eso. Ahora, ¿cómo es diferente la dislexia de la disgrafia, por ejemplo? Que no se llama disgrafia, se llama trastorno específico del aprendizaje con dificultad. Con dificultad en la escritura. Sí. Disgrafia. Es la menos estudiada porque no es tan llamativa como en la dislexia, como que es muy evidente que tiene esos problemas. Actualmente, no sé si ustedes lo hagan, digo, yo sí, ustedes sí también por la profesión, escriben todavía con lápiz o con plumas, pero muchas veces ya es en computadora, entonces ahí no es tan evidente. Entonces, por lo mismo, cada vez se está estudiando menos. Esperemos eso vaya cambiando, pero un niño o una persona que tiene disgrafia tiende a sí tener problemas a la hora de escribir confundiendo la B y la D, que viene como olvido. Esto es importante, casi siempre vienen los 3 juntos. Es difícil que venga uno solo, casi siempre vienen juntos. Son primitos ahí que todos vienen siempre. De hecho, me recuerdas, estaba viendo, mi fuente es un TikTok, no me juzguen, pero decía, güey. Estaba viendo que Ruabogado, güey. Entonces, no, hay otro abogado, entonces el de Naucalpan. No, pero Ruabogado es el que separa los tránsitos de Naucalpan y le dice, Ruabogado contigo, Naucalpan es tu casa. No, pero decía este güey que muchas veces de la mano de una desviación de la norma, ¿no? Ya sea a cualquier nivel suele venir acompañada de desviaciones en otros lados. Y hablaba, la verdad es que no sé, pero hablaba de que, por ejemplo, con TDA tienes una desviación en el tema de la atención, bueno, en el cómo funciona el cerebro de esa persona, y por lo general también va a haber síntomas, a lo mejor en sistema gástrico, ¿no? A lo mejor en coordinación, o sea, no solo va a haber un área de todo tu cuerpo afectada, por lo general vienen en paquetes, ¿no? Como varias cosas se van a afectar. Entonces, me suena mucho eso, no solamente se afecta la grafía, sino que va a venir emparentada con en los números y que va a venir también con las letras y la distinción. Entonces,
Que tiene su lógica, porque Cosa que no dijo Javi. La gente con TDA sufre del estómago. No dijo eso Javi. no. Lo que dijo es que regularmente cuando hay un problema del desarrollo, no afecta solamente un área y es normal que haya varios problemas del desarrollo juntos. que lo interesante y de por qué hay esta comorbilidad, un proceso cognitivo al final es algo que nosotros estamos definiendo, pero el cerebro, las distintas zonas, una zona va a funcionar para hacer un montón de cosas. Entonces, por eso hay toda esta comorbilidad, que de hecho el TDA también es muy comórbido con la dislexia y con la discalculia. De acuerdo. Y entonces, ¿cómo se ve la disgrafia? La disgrafia generalmente puede ser cuando escriben, se les están dictando párrafos, no dejan espacios, no pueden... Sí, digo, es importante ver que sea legible, pero no es un criterio importante. Aquí lo primordial es que como que distinga hasta dónde termina y dónde empieza una nueva palabra, que conozca signos de puntuación. Los acentos no se toman tanto en cuenta porque esas reglas sí son un poquito más complejas de aprender. Involucran procesos más complejos. Y mi memorización, NS o vocal. Y práctica que muchos adultos no tienen todavía. O diferenciar entre V y B. O diferenciar entre C, K, por ejemplo, o C y S. Hablando del espacio y así, ¿cómo se llevan con los márgenes? O sea, sí, me imagino, ¿no? Se van chueco. Que ese es un análisis real que se hace de la escritura, no como la grafología. Ya otra vez ahí un video. ¿Qué sí hay que analizar de la escritura? De la escritura hay que ver que sea claro lo que está escribiendo, que los sonidos que está poniendo, bueno, que está representando, que correspondan los sonidos. De hecho, para evaluarlos, se le dictan palabras regulares, como casa, varón. Exacto, y palabras irregulares como mecánico, cosas así, y pseudopalabras. Ahí vamos a ver si tiene correctamente la correspondencia entre los sonidos, y aunque son... O sea, pseudopalabras es cum, o sea, una palabra que no exista, pero que tiene que imaginar cómo se representaría gráficamente. Ahí tiene que ver con el procesamiento fonológico, que es esta manipulación de los sonidos del lenguaje, que esté correctamente esta correspondencia. Que cuando aprendes inglés se te desmadra, porque no tiene nada que ver lo que escuchas en inglés con la palabra en inglés. Por eso hay los estudios que hay en idioma en inglés no se pueden aceptar, exacto, porque el español es una lengua muy transparente, así se le conoce, de cómo suena, así tiende a escribirse. Sí, o sea, la A siempre es A, la E siempre es E. No que en el inglés tienes una A que a veces es, o sea, A, E, la E puede ser E o I, la I también puede ser I o I. Y a veces tienes que entender el contexto para la pronunciación. Por ejemplo, existen palabras como live y live, L-I-V-E, que puede ser escrita de la misma exacta forma, pero pronunciada de dos formas diferentes. O como read, read. Exacto, read, read, ¿no? Red. Sí. O night, que también night puede ser escrita de una forma y night puede ser escrita de otra y significan cosas completamente diferentes. Por eso esos estudios tienen que replicarse en el español y en todas las lenguas para saber si eso también pasa en niños que hablen español. Hay que poner de acuerdo. Entonces se analiza que sea legible, que haya correspondencia. Y también los espacios, hay que ver. Espacio entre palabras y entre renglones, me imagino también, ¿no? Por eso cuando se hace esta evaluación se les da una hoja blanca. Muchas veces estos niños tienden a irse totalmente chuecos. Entonces... Es porque tienen bajo la autoestima. Sí, eso dicen. Eso dicen, pero eso no es cierto. No, obviamente no hay ninguna evidencia que corresponda con eso. Pero sí nos va a decir que hay dificultades visoespaciales, entonces hay que trabajar estos procesos. ¿Cuáles son las intervenciones ahí? Las intervenciones, primero, en la evaluación generalmente van a tener dificultades en aspectos visoconstructivos, entonces hay que ver si la correspondencia derecha-izquierda, hay que ver cómo puede dibujar, que también se hacen evaluaciones de dibujo, pero las interpretaciones son muy distintas, no tienen que ver con conflictos intrapsíquicos, sino simplemente con la capacidad de calcular espacios, representar espacios y llevar eso a un papel. Eso es lo que realmente nos interesa cuando analizamos la escritura o el dibujo de alguien, ver
que funcionalmente es capaz de llevar a cabo la tarea, no los significados ocultos de conflictos intrapsíquicos que puede tener esa persona, porque eso no existe. Sí, por eso no hay que pelearse con ningún tipo de prueba, sino más con la interpretación de eso. Digo, si ya se hizo se le pidió que escribiera algo con fines grafológicos, uno como neuropsicólogo puede analizarlo para ver si hay alguna alteración visoespacial o... Se le aplicó un macobre, ¿no? Le pidieron que dibujara a una persona y llegó con un jaguar dibujado, ¿no? Y aquí hay que entender por qué llegó con un jaguar dibujado. No es necesariamente un conflicto interno, sino probablemente tiene problemas inclusive de escucha, o problemas de interpretación, o problemas de representación. O a lo mejor te dice, es que no sé dibujar personas, pero sí sé dibujar un jaguar. Toma, Y dibuja un coche. un Volvo. Y entonces, las intervenciones para disgrafia. Las intervenciones para disgrafia van también muy encaminadas hacia el dictado y que el niño también se exprese solo. Hay que darle un tema libre y bueno, tienes 3 minutos para que me escribas cómo te la pasaste en tu... Imagina que tienes un amigo en Inglaterra y le vas a escribir una carta para contarle cómo le fue en tus vacaciones. Tu amigo no habla español. Sí, no, hay que pedirle cosas que sean muy sencillas. Luego me dicen, no festejé mi cumpleaños. Bueno, ¿qué hiciste en Navidad? Tampoco. Bueno, ¿qué hiciste ayer? Algo para generar esta expresión. Que ahora es importante distinguir que existe la dislexia y tenemos por otra parte la alexia, que es el prefijo A es algo adquirido. Lo que reproduce Spotify, ¿no? Alexia pone una canción. Sí, que de hecho ese es el chiste más tonto que existe de ¿cuál es el colmo de un neuropsicólogo que su hija se llame Alexia? Eso se los enseña en la maestría. Qué bonito. Sí lo escuché, sí se lo he dicho a mis alumnos, se quedan así, ¿no? Lo entenderán cuando sean mayores, cuando estudien neuro, pero sí es importante distinguirlo porque antes era lo mismo, muchos decían es alexia del desarrollo o acalculia del desarrollo y ya se les puso el prefijo dis. Entonces dis significa algo que nunca lo logró, en neuro significa nunca pudo adquirirlo y A significa algo adquirido. Como está la afasia, que es una dificultad en el lenguaje, y tenemos la disfasia. A ver, etimológicamente dis significaba dificultad y A significa que no hay. Pero cuando eso se utiliza en diagnósticos de neuro es diferente. A significa adquirido y dis significa del desarrollo. Exacto, entonces si por ejemplo una persona tuvo un problema, un accidente, vamos a pensar, iba en moto y se pegó en la cabeza y ya después de eso no puede calcular. O ya no puede leer, no tendría una dislexia, tendría una alexia o tendría una acalculia. De acuerdo. Sí, digo, esto es como un paréntesis, pero es importante distinguirlo. La tenía y la perdió y en la otra nunca se logró. Nunca lo logró. De acuerdo. Vamos a hablar entonces de la discalculia. La discalculia. Homero Mole. Es mi mero mole. Mi tesis del doctorado está dirigida hacia esta población. Está escrita en lenguaje ceros y unos. Es binaria, entonces. Sí. La discalculia es un padecimiento en el que los niños tienen dificultad para realizar cualquier tipo de cálculo, ya sea porque no aprenden el procedimiento o porque no se memorizan las operaciones, ¿sí? Ahí hay subprocesos, de sí puedo hablar más. Si quieren no podemos hacer algo muy consciente de eso, pero tenemos un subproceso que se le conoce como recuperación de hechos aritméticos, que es la capacidad que nosotros tenemos para guardar todas las operaciones simples y ya no tener que calcularlas jamás. 4 más 4, 8. No recorro el caminito como si ahorita me estuvieran preguntando, dando 13 por 57. Sacaras tus dedos y te pusieras a contar, yo estaría pensando que a lo mejor tendrías una dificultad de cálculo y podríamos empezar a creer que podrías tener discalculia. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo se ve? Sumas sencillas, restas sencillas, por ejemplo, 10 menos 5, 5. Ajá, es algo que te aprendes y las multiplicaciones, ¿sí? Generalmente cuando están en la entrevista inicial para ver cómo están, porque les pregunto, ¿y cómo te va en matemáticas? Me dicen, bien, 4, 7 por 8.
Armando me preguntaba cuánto es 8 por 7. Yo entré en crisis y al parecer mi cámara también. Retomamos. Vamos a corte porque Javi Sí. fue incapaz de hacer una multiplicación. Que sí pude. No, sí pudo. Pero entonces nos decías. Les estaba hablando de una técnica de intervención para que los niños se puedan aprender más fácilmente las tablas de multiplicar. Y es haciendo un cuadrito y le vas a decir al niño, vamos a aprendernos las tablas, te las vas a aprender todas. La tabla del 1 no te la vas a aprender porque todas dan el mismo número. La del 0, pues tampoco, porque te da 0, ¿sí? Y la del 10 tampoco, porque he visto que muchos enseñan hasta la del 11 y 12. No tiene caso que se las aprendan. Entonces vamos a empezar en la del 2. 2 por 0 no, 2 por 1 no. Empezamos en 2 por 2 y que se aprenda de memoria. Es que no hay de otra, esas sí se tienen que aprender de memoria. Cancioncitas. Pues por eso se llaman mecanizaciones. Lo haces mecánico. Ya no tienes que hacer el cálculo. Ya aparece, solo aparece. Hay mayor probabilidad de error. Digo, 2 por 2 no, pero 2 por 9, si te vas contando de 2 en 2, a un niño le va a costar trabajo. Entonces se va a aprender 2 por 9, del 2 por 2 a 2 por 9. Ya que se aprendió esa, vámonos a la del 3. Pero vamos a empezar en la de 3 por 3, porque 3 por 2 ya se la aprendió. Antes, nada, le decimos, acuérdate. Y 3 por 1 y 3 por 0 no las vamos a aprender. Empezamos en la del 3 hasta la del 9, 4 por 4, y así sucesivamente hasta que del 9 solo se tiene que aprender 9 por 9. Y ya con eso estamos quitándole mucha carga de memoria y se lo van a aprender. Pues es que ¿Qué no hubiéramos dado porque nos enseñaran así sí, las no tablas? sé cuál es como el equivalente de una mnemotecnia, pero es eso. Es en lugar de aprenderte 30 instrucciones diferentes, pues te aprendes nada más 10. 10 y nada más tienes que voltear las otras y ya. Esa es una buena técnica que les puede ayudar a cualquier... Ahí está bien interesante este tema desde el análisis del lenguaje como analista de conducta, ¿no? Porque al final yo también lo escucho y es como de, en lugar de llenar al niño de 100 reglas verbales, que son las 10 tablas, lo llenas de, 30 reglas verbales y es mucho más rápido aprenderte esas. Que hablando del lenguaje, hay estudios bien interesantes. Les digo que de discalculia no podemos hablar más, pero leyendo... Hay ciertos estereotipos de personas que tienden a ser mejores con los números, ¿no? Concretamente, las personas asiáticas son muy buenas con los números. Tiene algo de razón en esto, ya que los números en chino son una sílaba. O sea, no voy a decir ninguno porque no me lo sé, pero son una sílaba. Porque no lo chino. Entonces, no sé, es una sílaba para decir del 1 al 9. Y entonces, cuando llegan al 10... es 1-0, 1-1 y así van. Y entonces... No tienes que aprenderte nombres. Solo se tiene que aprender 9 nombres. En cambio nosotros nos tenemos... No, güey, pero el francés. El francés es el otro extremo, a eso En iba. el francés, cuando tú llegas al 80, es el equivalente de decir 4 veces 20. No, en 90. O el 90, que es 4 veces 20 más 10. O sea, es una patada en las bolas. Sí. Y yo estaba viendo justamente, creo que de una tribu de Alaska, no sé, tengo que buscar la referencia, pero que se estaba buscando enseñar e incluir, de hecho, en lenguajes de programación, una forma de números que tienen que ver mucho con que el número visualmente te represente algo. Entonces, por ejemplo, el 1 pues, es una raya, el 2 es como una V porque tiene 2 palitos, luego el 3 son 3 palitos. Históricamente, no sé qué tan cierto sea esto, Ajá. pero según yo, la forma o el diseño de los números original, porque se ha ido degradando, tiene que ver con la cantidad de ángulos que representa cada uno. Sí, yo he escuchado esa, pero nunca Entonces, el 1 va a aparecer por aquí la imagen, pero el 1 es literalmente un ángulo. 2 palitos que tienen un ángulo. Luego el 2, digamos que es así, tiene 2 ángulos. Dos internos. De hecho, en cada una de las esquinas. El 3 tiene 3 ángulos. Bueno, y va a aparecer por acá la imagen porque me va a costar trabajo. Sí, 3 internos, ¿no? Como un sigma, algo así. Que esos números vienen de la India, no son de arábigos. Sí, no. Sí, pero eso Los árabes son los que los distribuyeron a todo el mundo. está muy padre porque, por ejemplo, cuando tienes el 15, tienes un palito que representa el 10 y luego el símbolo de 5. Entonces, cuando tú haces la suma, a lo mejor... La resta, no, la resta del 15 menos 5, pues literalmente es borrar la parte de abajo y te queda un palito que ya sabes que es 10. Y eso, al parecer, facilita mucho el proceso. No, claro que lo facilita. De hecho, estos estudios de neurodesarrollo que se hicieron para saber por qué eran tan buenos, descubrió que niños a los 4 años en China podrían contar hasta el 40. En cambio, de este lado del mundo,
A los 4 años un niño apenas si puede hasta el 15. Porque son tareas mucho más complicadas y hay más contenido que memorizar. No es que tengan un cerebro más cabrón, más desarrollado, sino que el lenguaje les facilita el aprendizaje. Quieren que sus hijos les vaya bien en matemáticas, que aprendan los números en chino y van a ver que les vaya más fácil. Acabo de tener una hipótesis de por qué son tan fáciles el psicoanálisis Lacan en Francia. ¿Por qué? Porque les cuesta mucho. Porque les cuesta mucho. Orgullo nacional. Les cuesta mucho leer y contar. Sí podría ser. Yo creo. No hay ninguna evidencia de lo que está diciendo. ¿Se le acaba de ocurrir? Sí, sí, sí. En una de esas sí es. No, pero en una de esas sí es. Ok, ¿y cómo son las intervenciones para la discalculia? Las intervenciones van dirigidas hacia las dificultades específicas que tiene. Si vemos que el niño parece ser que puede hacer el cálculo escrito, pero a la hora de hacer el cálculo mental le cuesta trabajo, uno pensaría, pues es lo mismo, ¿no? Nada más tienes que hacer lo mismo en tu mente. Puede ser que el problema esté en otros procesos, como en la memoria de trabajo. Cuando dice mente se refiere a sin escribir. Sí, es que... Sí, la funa dualista es pesada aquí. Es que, ¿cómo lo decimos? No, está bien. Sí, digo, es que la memoria de trabajo es la capacidad de mantener en tu atención y realizar operaciones. Cálculo mental, todos sabemos lo que es cálculo mental. No estamos aquí hablando de conflictos intrapsíquicos. Sí, sí. Pero, entonces, cuando tiene esta dificultad, tiene problemas en la memoria de trabajo, entonces la intervención empezaría en la memoria de trabajo y ya que mejore eso, parece que el cálculo puede mejorar. Si el problema está para las operaciones, pues necesitamos simplificarlas. El método Montessori es increíble para eso. Que yo no lo conocía hasta hace poco y ves cómo los niños pueden hacer divisiones con materiales. Sí, y cómo las presentaciones Montessori, cómo van subiendo de dificultad. Para aprender, por ejemplo, multiplicaciones, empiezas con unas bolitas, tus cuentas, y las tienes que ir armando, ¿no? Luego tienes las cadenas. Exacto. Y entonces ya que tienes las cadenas, ya que te las aprendiste, la cadena, vienen 2 bolitas, ¿no? Tabla del 2, 2 bolitas, 2 bolitas, 2 bolitas. Y vas poniendo etiquetas, 2, 4, 6, 8, 10. Y ya que tienes la cadena, te puedes ir a lo mejor a áreas, entonces doblas la cadena sobre sí misma y tienes 2x2. Y luego puedes hacerle con 3 dimensiones y sale un cubito de 2x2x2. Entonces está como muy, muy concreto todo. Ya nosotros nos ponían, este número está afuera de la casita, este está adentro, apréndetelo, tienes que hacer restas. Y ya cuando creces, te enseñamos esto y tú dices, ya tengo el referente de dónde sale esto. O sea, me aprendo los pasos, pero entiendo de dónde viene. Está muy bien. El proceso para dividir en la educación estándar es sumamente poco didáctico. Es muy complicado. Son pasos que se tienen que memorizar. Si se tiene que aprender eso, pues la clave es apréndete primero los pasos y que vaya verificando que siempre se está haciendo si se va a ese sistema. Es que deja tú los pasos que se explican mal o de manera complicada, pues. Muchas veces no se explica qué es una división. Es que es restar. Es que dividir es restar muchas veces. Igual que multiplicar es sumar muchas veces. Y lo metes en una cajita que lo hace más rápido. Pero ya, solo es eso. Entonces, a mí cuando yo doy como asesorías, me sirve mucho empezar desde ahí. Mira, esta división, vamos a hacer esto. Vamos a restar. Si es una división entre 3, vamos a quitarle este número 3. Quítaselos. Ok, dividir es lo que acaba de hacer, pero rápido. Y ya. Y es como, ok, tiene sentido. Y paso clave antes de eso, tienes que saberte las tablas de multiplicar. No puedes llevar a la división sin multiplicación. Sí se puede, pero he visto cómo los niños llenan toda la hoja de numeritos y si nos aprenden unas tablas. ¿Cómo? ¿O a quién recomendarías llevar a su hija o hijo al neuropsicólogo? Es decir, mi infante está entrando a primaria y ¿qué tengo yo que ver o prestar mucha atención y en qué momento debo llevar al neuropsicólogo? Vamos a pensar si el niño está ya en segundo, tercero o bueno, desde primero podríamos verlo si ya hay alguna dificultad que se viera antes, pero vamos a darle la oportunidad que en primero, pues todavía para tratar de consolidar estos procesos. Si no, pues bueno, el niño lee muy lento y siempre lo más fácil es, hay que compararlo, hablen con los maestros, hay que compararlo con sus compañeritos, comparándolo. ¿Cómo está él? Lee más lento, lee muy rápido. Si tiene hermanos, pues acuérdate cómo era el hermano mayor, si le costó igual el mismo trabajo. Es más, hay que acordarse de uno mismo. A mí me costó mucho trabajo las matemáticas, lo más probable es que mi hijo tenga estas problemáticas porque trae componentes genéticos, ¿sí? Me es muy importante resaltar lo de los pares porque ahorita con el tema de la pandemia, todos los niños que regresaron de pandemia traen un rezago bien fuerte.
pero todo el grupo está igual, o sea, tienes que ajustarte a que tu grupo de tercero hoy no te va a dar el rendimiento del grupo de tercero de hace 2 años o hace 3. No por eso. Y no por eso es que todos son... Ajá. Esas eran generaciones, no como las de ahorita. Sí. Entonces, aguas con esas evaluaciones, maestros y maestras. Sí, hay que compararlos contra ellos. Y ya si vemos que efectivamente tiene como este desfase o no está haciendo lo que debería de hacer, pues una valoración podría ayudar y con eso se descartaría si habría que hacer algo, porque acuérdense, hay que aprovechar esta ventana de oportunidad en el tiempo, que si se nos va, pues bueno, en la secundaria tratar de aprender estas operaciones, tratar de aprender correctamente el proceso de codificación para leer, va a costar muchísimo más trabajo. Y solo asegurarnos de que todo lo contingente está bien. Porque probablemente nos pasa como disgrafia o como discalculia un problema de bullying. Muchas veces sucede que el entorno de la escuela es sumamente amenazante y entonces no permite que las personas que se tienen que concentrar ahí se puedan concentrar. Y solo tengamos o asegurémonos que es un lugar seguro para que las personas aprendan y que no es realmente la representación de un problema social o un problema de bullying, un problema de acoso o de un problema de autoridad hacia las maestras. Hasta miedo a escribir, miedo a hacer el cálculo, porque cuando lo intentan, es como, es que eres tonto, ¿por qué no aprendes? Ya ven a nuestro compañero, güey. Que de hecho hay un padecimiento que va muy de la mano con eso, se le conoce como ansiedad matemática y estoy seguro de que alguien que nos está viendo va a decir, sí, eso es lo que tenía que... Parece ser que esas personas pueden hacer bien el proceso, pero en los exámenes de matemáticas, ya sea en primaria, secundaria, te ponían en prepa trigonometría, te ponías tan ansioso porque sabías que tenías que sacar un buen resultado que se te iba y en tu casa lo practicaste bien. Entonces la ansiedad matemática es este padecimiento que se está estudiando mucho y es este miedo literalmente a hacer estas pruebas estandarizadas, a hacer estos exámenes y que si tú solito lo puedes hacer. Pero que cuando estás en un escenario de evaluación no puedes representar realmente los conocimientos o las tareas que podrías hacer en otro. Y es un problema de ansiedad que ya se maneja con ustedes. Sí, y que también habría que evaluarlo ahí porque me suena que de ahí te vas derechito a ansiedad social. Y en una de esas ansiedad generalizada, o sea, puede ir creciendo mucho si no se atiende, entonces... Y eso es lo bueno de las evaluaciones completas, porque si yo como neuropsicólogo detecto que aquí está la dificultad, se refiere con un especialista en problemas emocionales y ya trabajamos todos en equipo para que esta persona salga adelante lo antes posible y no se trata de acapararlo, de no, es el proceso de las matemáticas, ese es mío, ustedes no. No, al contrario, se trata de trabajar en equipo. Completamente de acuerdo, mi estimado. Y entonces, ya hablamos de discalculia, ya hablamos de disgrafia, ya hablamos de dislexia, que no se llaman así, se llaman trastornos específicos del aprendizaje con dificultad en... Por el nombre de... La lectura, la escritura y las matemáticas. Sí. ¿Algo más que quieras agregar, mi estimado? Creo que hace falta más investigación para la discalculia y sobre todo para la disgrafia, porque estoy seguro de que todos alguna vez han escuchado dislexia, pero no los otros nombres. Entonces, la mayoría, de hecho, es muy equivalente el nivel de investigación que hay para TDA y para dislexia, pero para los otros baja. Y de hecho la cantidad de recursos que se les dan, al menos en Estados Unidos, ya ven que allá se tiene todo bien contabilizado, casi todo el dinero va hacia autismo y después TDA, después dislexia y todos los demás lo que queda. Si te interesa el tema, ya tienes aquí una gran oportunidad, un gran tema justamente para empezar a investigar. Y con una alta prevalencia, no lo hablamos, pero lo podemos decir rápido, está una prevalencia del 7-8%. Que es muchísimo comparado con otros padecimientos que tienen mucha popularidad, pero no tanta investigación, simplemente esquizofrenia, 1% de la población. 7-8%, y que además en México hay condiciones que favorecen a que esto suceda. Por ejemplo, si nos salimos tantito de nuestros entornos urbanos, hay gente que tiene que caminar 4 kilómetros, 5 kilómetros para poder ir a la escuela y llega con padecimientos nutritivos, por lo tanto no puedo prestar atención y se hace más grande el problema. Entonces, México es la tormenta perfecta para que se presenten ese tipo de padecimientos. Sí. Creo que eso fue todo. Muchas gracias, mi estimado. ¿Cuánto pagan la maestría en la UNAM? La pregunta. Pues más o menos, ¿no? Como 14,000 pesos más o menos. Lo decimos porque nos lo siguen preguntando. Muchas gracias por estar aquí. Sabes que este es tu programa. Las veces que quieras estar, aquí estaremos. Este fue el último episodio de la 6ª temporada.
Primera vez que nos estrechamos la mano en cámara. En la vida. Muchas gracias y hasta la próxima. Fíjense. Fin del comunicado. Usmacapa.